Hola, ¿no se escucha? ¿Sí se escucha? Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Hubiese preferido ser primera, había menos gente. Hoy día voy a presentarles algunas reflexiones sobre el poder de los datos. Milena, por favor, no se está moviendo. Ahí sí. No. Bueno, ahí sí. Entonces yo les voy a hablar un poco del poder de los datos, porque es un tema bastante atingente. Sin más, quiero partir comentándoles, y yo creo que todos se han dado cuenta, que la estadística es parte fundamental de nuestra vida diaria, que hoy en día nos encontramos invadidos por estadística por todos lados, pero no solamente porque hay datos en todos lados, sino que hay muchas aplicaciones de la estadística que no le son ajenas a prácticamente nadie. De hecho, muchos utilizamos sistemas para interactuar con nuestros teléfonos, que preguntamos cosas bastante curiosas a veces. También utilizamos estos sistemas que nos ayudan a optimizar nuestros viajes, nuestros trayectos, que nos ayuda también a ver si es que el camino usual estará interrumpido por algún accidente o por algún trabajo. Y obviamente esto también nos ayuda a la navegación GPS, etc. Y aunque uno no lo tenga tan consciente, detrás de todas esas aplicaciones hay estadística detrás. Hoy en día también podemos encontrar máquinas que pueden interpretar el entorno y moverse en él casi sin problemas, digamos, ¿ya? Obviamente que hay un trabajo muy grande del área de la computación, hay un trabajo muy conjunto entre la parte estadística y la de computación para poder llevar a cabo esto, pero también son desarrollos que se ven cada día más. Las empresas monitorean nuestro comportamiento para ofrecernos productos. O sea, todos hemos comprado en algún e-commerce, y si no, falta poco para que uno lo haga. Y la verdad es que uno no entiende por qué cuando se vuelve a meter a la misma página le ofrecen algo relacionado al anterior y uno dice, salió este libro que ahora sí que también me gusta, lo voy a comprar, y en realidad uno dice, ¿a todo el mundo le ofrecerán el mismo libro? Bueno, no. Y eso es porque están estudiando mi comportamiento para ver qué es más eficiente ofrecerme y obviamente ojalá que yo caiga. De la misma forma, hay estudios que buscan establecer patrones de cosas que se venden juntas, ¿ya? Entonces así, ¿se escucha bien ahí? Entonces así se logra, de alguna manera ellos maximizan sus ventas, y a mí también me parece súper inteligente que si yo solo estaba pensando en comprarme una cámara de fotos, en realidad como no había pensado antes que me hacía falta una memoria más grande y además un estuchito para llevarla, y así empezamos a sumarle cosas y obviamente me hacen un precio especial y todo. Y obviamente eso no es precisamente, o sea, es de buena onda, pero tiene un doble objetivo. También en los buscadores web todos hemos buscado muchas cosas y nos ofrecen resultados en base a nuestro comportamiento y nuestras búsquedas. Yo creo que no soy la única a la que le ha pasado chascarro en que uno puede vitrinear zapatos, cualquier cosa, después va a una clase, abre por algún motivo la web y le aparece así como el aviso de que aquí está el zapato que tú buscabas, y uno está en una web nada que ver, o sea, se mete algo muy científico y le aparece el aviso. Y efectivamente ahí uno queda en evidencia de qué es lo que había estado mirando, y es porque efectivamente están de alguna manera monitoreando qué es lo que yo hago para ofrecerme cosas relacionadas. No es que a todo el que abra esa página le va a aparecer el zapato que yo había visto. Entonces, todas estas cosas tienen mucha estadística. Entonces uno dice, pero ¿cuál es el avance que nos ha llevado a todo? O sea, ¿cuál es la base de todos estos avances tecnológicos? Y son varias cosas que confluyen. Es el avance en las técnicas de generación, captura, almacenamiento, exploración y modelamiento de datos individuales. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que al capturar datos individuales, y hoy en día estamos rodeados de datos por todos lados y todo el mundo guarda datos, a veces uno así como compulsivamente sin saber por qué, porque en algún minuto me puede llegar a servir para algo.
se empieza a generar este como término que está súper de moda, que es lo que se le llama el Big Data o Big Data. Básicamente, el Big Data lo que tenemos que entender es que son conjuntos de datos muy grandes, pero no necesariamente por ser grande es un Big Data, sino que tiene que tener la particularidad de que sean complejos, por lo tanto, requieran una metodología no estándar para ser procesados. No me entrega nada de información que yo tenga una base de datos gigante, 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 pero en realidad donde todos sean iguales. O sea, ahí no necesito tener tantos para extraer la información que yo necesito. Me basta con uno, si es que fueran todos iguales. Entonces es muy importante tener claro que, aunque el nombre dice Big Data, y uno como que se queda con el Big y que es solo grande, no basta solo que sea grande, tiene que ser complejo para entrar dentro de esa categoría. Ahora, ¿de dónde vienen los datos? Los datos vienen de fuentes muy diversas, por lo tanto también tienen estructuras diversas. Una vez que uno los recolecta, uno los procesa, que significa que uno los limpia, los trata de depurar, luego los almacena y lo que uno busca es almacenarlo, ojalá en diferentes fuentes o en diferentes como discos o computadores, de manera que su extracción y su utilización sea más sencilla y más rápida. Luego uno puede hacer los análisis de esta información, que los análisis estadísticos pueden ir de cosas simples, que solo busquen hacer una descripción, a cosas más avanzadas como modelos predictivos. Y una vez que uno logra, en el fondo, meter estos datos a esta máquina, que son los análisis, uno lo que obtiene son patrones, modelos predictivos, etc. Entonces, recién ahí uno ha logrado exprimir los datos al pasarlos por la máquina y obtiene el resultado final. El dato por sí solo no tiene valor. Ahora, dicho todo lo anterior, quiere decir que ya sabemos que hay datos por todos lados. También sabemos que nosotros, sin querer, estamos dejando nuestra huella de datos en todos lados por donde vamos. Vamos al supermercado, me piden el root y anotan todo lo que yo compro, voy a la farmacia y para juntar puntitos, yo digo, bueno, ya, me va a hacer un descuento, ya. Entonces, en el fondo, hay todo un tema que uno dice, bueno, ¿qué me importa si en realidad que sepan lo que yo compré puede no ser relevante? Entonces, ha estado muy de moda, ahora que ya en el fondo se ha hecho más conocido todo este tema, es la privacidad de los datos personales. Entonces, lo primero es, definamos qué son datos personales. Todos entendemos que el nombre, el root pueden ser datos personales, pero ¿hasta qué nivel llega un dato personal? Entonces, básicamente, la Comisión Europea, que ha hecho una regulación bastante como acuciosa y han puesto harto ojo en que se cumpla la regulación sobre el uso de datos personales, dicen que son registros a partir de los cuales se puede determinar la identidad de un individuo. Entonces, si es así, uno dice, bueno, sería el nombre, la dirección, el root, el ingreso. O sea, en el fondo uno tampoco sabe hasta qué punto, porque dependiendo de en qué entorno yo estoy, puede que mi dato sea único y permita que me identifiquen, no por mi nombre. Entonces, si es que es así, uno dice, perfecto, basta con que yo anonimice los datos y ya no son personales. ¿Qué es anonimizar? Uno dice, bueno, si es que somos sencillos, yo tengo ahí los datos y yo digo, perfecto, vamos a suprimir aquellas columnas que a mí me dicen quién es la persona. Obviamente saco el nombre, puedo sacar su fecha de nacimiento, porque en realidad la podría llegar a identificar fácilmente, y puedo sacar información que sea más sensible. Otra alternativa sería generalizar. Ya, el nombre lo vamos a dejar fuera porque ya yo creo que no está en discusión que lo saquemos. Y uno dice, bueno, entonces en realidad mejor dejar la fecha de nacimiento. Yo igual quiero información sobre la edad, entonces vamos a dejar los años nomás de nacimiento y vamos a dejar el prefijo del código postal. Ya, también puede ser. También yo puedo agregar datos. Es decir, vamos a entregar, en vez de entregar la información de las personas, vamos a entregar datos agregados. Puede tener sus ventajas, sus desventajas, pero también es una manera. Y otra manera es perturbar la información. ¿Qué quiere decir? Que a los datos yo les meto algún ruido aleatorio de manera que no sean exactamente los datos de cada persona, sino que estén un poco alterados. ¿Ya? Ahora, sin embargo, aún tomando estas como consideraciones o sugerencias, la
la profesora de la Universidad de Harvard, la Tanya Sweeney, en el año 2000, demostró que el 87% de todos los estadounidenses pueden identificarse solamente con 3 caracteres de información o 3 bits de información. El código postal, la fecha de nacimiento y el género. Y probablemente, si a uno le preguntan esas 3 cosas, uno dice, nunca van a saber que soy yo. Y efectivamente ella probó que podía identificar el 87% de la población. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en realidad estamos quedando muy desnudos con nuestra información. En el fondo, la pérdida de privacidad es como el calentamiento global en la era de la información. ¿Por qué? Porque estamos entregando quizás información sin querer que nos está describiendo completamente. Ahora, existe un balance entre la privacidad y la utilidad de los datos, porque tampoco se trata que nosotros digamos, bueno, yo ahora no entrego datos para nada, porque casi que, o sea, no podría comprar casi nada porque en todos lados me lo piden, y en países como el nuestro hay muy poca regulación, entonces más encima es como que uno no puede remar tanto en contra. Pero más allá de eso, es que muchas de las políticas públicas o de los avances que podemos tener en beneficio nuestro requieren datos. Entonces, en el fondo, yo necesito también, en el fondo, tener presente qué datos estoy entregando y para qué los estoy entregando. Muy de moda, o sea, en términos, en el área de la medicina, los datos que uno puede entregar han permitido grandes avances, ayudan mucho en el mundo farmacéutico, en la mejora de tratamientos, en la búsqueda de terapias ya sean más eficientes. Bueno, el que está en el medio es el coronavirus, perdón, ay, lo apagué, Milena. Ahí está, ahí está. El que está en el medio es coronavirus, porque no podía estar fuera. Entonces, en el fondo, el mensaje es, ojo con los datos que uno está entregando, cuánto uno quiere exponerse y también tener presente para qué se puede utilizar. ¿Ya? Eso nos lleva a, en el fondo, pegadito a eso, al uso de los datos. ¿Por qué esto? Bueno, no sé si ustedes conocen los influencers, probablemente todos los de aquí los conocen. Entonces uno dice, ¿qué son los influencers? Los influencers son personas que tienen como hartos seguidores y básicamente las empresas les pagan para que usen sus productos, vayan a sus lugares, etcétera, y digan, ¡ay, qué bonito, se saque la foto! Y de esa manera todos los que los siguen entonces van a estar, o sea, están accediendo a todo ese público sin hacer mayor esfuerzo que regalarle las zapatillas a quien la usa. ¿Ya? Entonces, de esa manera también opera, por ejemplo, Facebook. Entonces, en Facebook uno hace muchas cosas. Uno pone likes, interactúa, uno se mete a páginas, etc. Y en base a esa información, la empresa Cambridge Analytica lo que hizo fue tratar de predecir la personalidad de los usuarios y con esa información, entonces, poder intencionar la información sobre la campaña de Donald Trump en el año 2016. ¿Cómo lo hizo? Bueno, hay un test psicológico que era conocido que definía los tipos de personalidad en base a 5 como grandes rasgos de las personas. Y como es ilegal en Facebook pedir información personal, pero no es ilegal sacar información de sus gustos, lo que hicieron fue, en base a los perfiles de las personas, tratar de describir qué tipo de personalidad es la que le corresponde. Ahora, mostraron también que ese test y esta predicción es tan buena como que con 10 likes ellos me predecían mejor que mis compañeros de trabajo, con 150 likes mejor que mis papás y con 300 mejor que mi pareja. ¿Ya? O sea, realmente era una predicción muy exacta. Entonces lo que ellos hicieron fue, bueno, como las personas no solo interactúan, sino que además envían fotos, visitan páginas, ponen likes a lo que sea, de repente aparece típico un test, ay, que me desfigura la cara, y uno dice, bueno, ya acepta las condiciones, nunca las leyó, y después están los datos quizás dónde. Entonces sacaron toda esa información, y en base a esa información predijeron la personalidad o el tipo de personalidad de cada uno de los adultos americanos, ¿ya? Y eso lo afirmó el director de la empresa, y en base a esa información lo que hicieron fue enviarle a cada perfil de la persona, según su tipo de personalidad, el aviso sobre la campaña de Donald Trump
que ella quisiera escuchar en el fondo o lo que necesitaba para inclinar su voto en su favor. Entonces así, el que era más aventurero quería recibir cierta información de la campaña, entonces guiaban en el fondo cuál era la arista de la promesa de campaña que necesitaba escuchar o ver esa persona para inclinar su voto. Entonces uno dice, qué miedo, porque entonces ¿pueden los datos llegar a inclinar la balanza de esa manera? Bueno, según esta empresa sí. Porque ellos dicen que lo hicieron y si es así lo hicieron súper bien. El tema es hasta qué punto llegamos, digamos. Entonces el tema va más allá de que si estaba bien hecho o no estaba bien hecho lo que ellos hicieron. Desde el punto de vista técnico probablemente estaba muy bien hecho. El tema es hasta qué punto es ético lo que uno está haciendo, ¿ya? Y hasta qué punto están usando o están indagando mi información personal sin mi consentimiento, ¿ya? Entonces ese es, en el fondo también es un ejemplo claro de cómo se están usando los datos. Y este ejemplo es un ejemplo que me gusta mucho, que tiene que ver con el origen de los datos. Dependiendo del origen de los datos, puede cambiar absolutamente las conclusiones que yo estoy sacando. Entonces, si mis datos no tienen el origen correcto, puede ser que mis conclusiones sean incorrectas, pero usualmente uno no sabe que los datos tienen el origen incorrecto, entonces uno solo concluye. Y al solo concluir y no darse cuenta que los datos eran incorrectos, entonces ocurren chascarros. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo absolutamente real. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados tenían un grave problema y era que sus aviones estaban siendo derribados así como consistentemente en combate. Entonces dijeron, necesitamos como protegerlos y ponerles como doble lata en alguna parte. Pero dijeron, si es que los forramos entero en lata, va a quedar demasiado pesado y el avión ni siquiera se va a elevar. Entonces tenían que tratar de buscar qué parte proteger y qué parte no. Entonces dijeron, bueno, fueron al grupo de investigación matemática y ahí habían en sus filas dos matemáticos muy importantes, Savage y Wald. Y Wald fue quien llevó a cabo esta investigación y que lo que hizo él fue recolectar información, por supuesto, sobre el lugar donde llegaban los aviones que venían de combate, donde estaban en el fondo los impactos de bala. Y hecho eso, se dio cuenta que los impactos de bala no tenían una distribución uniforme en el avión, sino que se distribuían de esta manera. O sea, en esas zonas donde están los puntitos era donde había más impactos, pero en las zonas blancas estaban limpias. Entonces, ¿qué creen ustedes cuáles eran las zonas que había que proteger? ¿Ah? ¿Dónde están las balas? ¿Ya? Pero nuestro súper amigo dijo que no, que había que proteger las zonas que estaban sanas. Por supuesto, todos lo miraron así como, este señor está loco, no le vamos a hacer caso, y en realidad su explicación era correcta, y es porque esos impactos los veían o los habían registrado de aquellos aviones que habían regresado de combate, dañados pero regresados. No sabíamos qué había pasado o dónde habían sido dañados aquellos aviones que no habían podido sobrevivir. ¿Ya? Y efectivamente llevaron a cabo las protecciones, las pusieron en ese lugar y el efecto fue totalmente significativo. Entonces, eso es lo que se llama o se conoce como sesgo de selección. Si es que uno estaba concluyendo solo en base a esa información, estamos asumiendo que esa es toda la información existente y en realidad hay una parte a la que no tenemos acceso. Ya está de moda, coronavirus. Ocurre un poco lo mismo. Cuando se calcula algo tan sencillo como la tasa de mortalidad por una enfermedad, uno dice, es muy fácil. Calculamos la cantidad de muertos sobre la cantidad de infectados. Pero para eso tenemos que estar seguros que todos los infectados han sido correctamente diagnosticados y que todos los que han muerto por esa causa estén también en ese conteo. Puede haber muchos que pueden haberse diagnosticado antes de que se declararan todas estas medidas, quizás a no todos se les aplicaba el test. Entonces también hay que tener cuidado porque ahí también hay sesgos de selección. O sea, solo aquellos que están en el sistema
como de salud más formal están ingresando en esas cuentas, pero no todos, ¿ya? Y sobre todo al comienzo de esta pandemia, ¿ya? Entonces, básicamente quiero que recuerden y se lleven para la casa 3 mensajes. Cuidado con la privacidad de los datos, pero eso no significa que uno en realidad no entrega ningún dato, porque si no, aparte de quedarnos sin pega, es como que no se puede hacer nada. Cuidado con el uso que le van a dar a nuestros datos, o sea, de repente no es malo leer o preguntar para qué quieren mis datos, y ahí yo puedo decir si es que estoy de acuerdo o no. Y también tener cuidado con llegar y sacar conclusiones, porque de repente esto de llegar y sacar conclusiones puede llevar realmente a chascarros, digamos, que uno encuentra asociaciones donde no las hay o concluye cosas que pueden ser hasta graciosas. ¿Ya? Bueno, muchas gracias.